Muy buenos días a todas hermanas. Aquí estamos ya listas. Bienvenidas y saludos a todas las hermanas de Casa de Oración Chula Vista y Tijuana, Loma Dorada, a todas las mujeres que se están conectando a nuestra transmisión. Pues seamos todas bendecidas. Un saludo, un afectuoso y cariñoso saludo a todas. Aquí estamos listas para recibir la preciosa semilla de la verdad, la palabra de Dios, sentadas a los pies del Señor. E invito a todas a ponernos en unidad y oremos y pongámonos en manos de Dios. Padre, en tus manos estamos, Señor poderoso, y damos gracias porque tú siempre velas por nosotros y nos ayudas alumbrándonos con tu palabra, que es la lámpara y la lumbrera a nuestro caminar. Te damos gracias, pongo mi vida en tus manos, siendo portadora de tu verdad, sea tu gracia y tu bendición para mi vida y para todas las que estamos en este momento juntas. Bendícenos, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mandamientos que Dios dio a Israel, el pueblo de Dios, es transmitir a las generaciones, a sus generaciones, cada familia, su palabra. Entonces es por medio de ella que se conoce quién es Dios y qué no es Dios. Diferenciamos la verdad del engaño e identificamos las verdades también a medias. Y no es de otra manera, porque así lo estableció el Señor, es a través de la palabra de Dios y para las familias, para los padres de familia y para todos los que creemos en la palabra de Dios, jóvenes, chicos, grandes, es una labor del diario vivir en el curso de la vida que es necesario estar constantemente recordando. Porque, bueno, la palabra de Dios nos dice que la historia de Israel para nosotros viene a ser un ejemplo. Y una de las condiciones en la que Israel tuvo en su crecimiento como nación y en su desarrollo, en su historia, es que Israel, nos dice la palabra, que él estaba rodeado de naciones descritas como paganas. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotras que nos interesa conocer la historia de la palabra de Dios y la historia de esta nación que viene a ser un ejemplo para nosotros, es que Israel, el hecho de que estuviera rodeado de naciones paganas, estaba rodeado de personas que creían en dioses falsos, dioses con D minúscula, y realizaban prácticas que estaban en contra de la palabra de Dios y de sus mandamientos. ¿Qué quiere decir que adoraban? Quiere decir que tenían sumisión, ellos tenían su propia manera de rendir culto, sus propios, quienes le enseñaban, la propia gente que les enseñaba, y rendían su voluntad a esos dioses falsos. No solamente practicaban una celebración, sino rendían su voluntad y rendían culto sometiendo su vida, su mente, su corazón a esos dioses. Nuestro tema de hoy, ¿cómo demuestro mi temor a Dios? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 6, 4 y 5 y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El temor a Dios, ¿cómo yo lo demuestro? Número 1, lo demuestro cuando yo guardo la fe y la transmito a mi familia. Esa es una manera en que yo estoy demostrando mi temor a Dios, a quien yo sirvo, en quien yo creo. Las familias y los padres cristianos debemos constantemente hacer énfasis en quién es Dios. Y Dios es nuestro creador y además es el único, y debemos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos y generaciones que alcancemos a mirar. Y a la vez ellos transmitan este conocimiento para protección de falsas creencias y cultos a dioses falsos. Deuteronomio 6, 4 a 9 dice: Oye,
Oye Israel, escucha. Oír quiere decir poner atención y atender. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El conocimiento de Dios es importante y entender este principio es fundamental porque a partir de ahí todos los demás mandamientos tienen que ver con esta fe en el único Dios verdadero. El Señor uno es. Esto quiere decir que nosotros tenemos un solo Dios, un Dios que no está dividido, un Dios es uno solo en su ser, en su manera de ser y en su obrar. Esto significa que para el creyente Dios es el único Dios creador, el todopoderoso, que no necesita apoyo, que no comparte su gloria con nadie. Esta es una verdad absoluta que al ser transmitida resguarda el alma de todos los individuos que somos creyentes de caer en falsas adoraciones o prácticas contrarias a los mandatos de Dios. Es posible que un creyente pueda olvidar esto. ¿Caer en la falsa adoración? Es una pregunta. ¿Será posible que un creyente pueda olvidar que el Señor uno es, que no comparte su gloria con nadie? Pues la realidad y la respuesta es que sí. Y el ejemplo está en la historia de la nación de Israel, en los días de los reyes, en muchas partes de la historia de Israel, pero enfatizaremos en esta. En Primera de Reyes 18, del 20 al 21, dice que Acab, un rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síguele. Y si Baal, pues ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero allí mismo, en ese mismo capítulo, en el 39, dice que Dios manifestó su gloria, ridiculizando a todos los dioses falsos que los cuales en ese momento ellos estaban depositando y sometiendo su voluntad. Y dice que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Si la ley estaba ya ahí, la palabra estaba ahí, ¿qué fue lo que sucedió cuando una persona como el rey Acab, que se unió en matrimonio con una mujer idólatra, se asoció con alguien que no adoraba a Dios, que creía en muchos dioses falsos, una mujer que practicaba culto a esos dioses y practicaba brujerías y era una asesina? El pueblo fue influenciado por un rey indiferente y permisivo y sin consagración a Dios. Ahí está la respuesta de por qué una persona que es creyente pueda caer en estas falsas adoraciones o participar, ser permisivo, porque no hay una consagración, de manera que él, ¿qué temor estaba demostrando a Dios? Ningún temor estaba demostrando, y sí estaba haciendo una influencia para desviar el corazón de toda una nación, como pueden ser unos padres, como pueden ser aún toda una iglesia. Afortunadamente el Señor envió al profeta Elías para percibir y demostrar con su vida y ejemplo que Dios es uno, al único que se le debe de adorar, al único que se le debe de buscar en todo momento, al único que se le debe rendir y someter la voluntad, la vida y las fuerzas. ¿Qué debemos hacer cuando estamos rodeadas de tanta falsa adoración, cultos y celebraciones que honran a la muerte, el ocultismo, las filosofías humanas? Sencillamente adorar y respetar a Dios. La fe no es nada complicada, uno lo complica porque está batallando con su propio corazón. Amar y respetar a Dios y al prójimo de la manera que Dios lo estableció, obedeciendo sus mandatos, y rechazar. Permítanme un segundo. Gracias. Una disculpa, se me olvidó quitar las notificaciones. Una disculpa.
Bueno, sencillamente nosotros, retomando, nosotros qué debemos hacer, sencillamente adorar y respetar a Dios y al prójimo de la manera que Dios ya lo estableció, obedeciendo sus mandatos y no solo rechazar y no participar en las invitaciones, sino tampoco promover quienes tengan negocios o por necesidad de socializar a aquellas personas que se sienten solas y son invitadas a participar. No, nosotros debemos aprovechar y demostrar nuestra fe a otros que no conocen al Señor. Enseñar el respeto a la vida de otras personas y enseñar a otros que el amor a Dios y al prójimo son los principales mandatos de los cuales sus leyes están regidas. ¿Cómo demuestro mi temor a Dios? Amando a Dios. Significa mostrar gratitud y serle fiel. Continuamos leyendo Deuteronomio 6, 4, en el 5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor que comenta la palabra de Dios no se refiere a un sentimiento, a una emoción temporal o que tenga que ver con las circunstancias, sino a una vida con el valor de la gratitud que corresponde a quien ha sido salvado de un mal y gran peligro eterno, como es el caso de nosotros que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. El amor a Dios se enseña y de pronto hay que recordar sus hechos maravillosos que sin merecerlos Él ha provisto. Ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, verso 37 al 39, dice la palabra, y por cuanto Él amó a tus padres, hablando de Dios, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto lo tenemos que recordar siempre. Recordamos de qué nos salvó Dios, cómo hemos sido perdonadas, cómo nos ha librado y nos ha guardado hasta hoy. Y la pregunta del millón, ¿sigues agradecida? Otra pregunta, ¿y cómo lo demuestras? Y en este tiempo en el cual hay tanta falsa adoración y cultos paganos, ¿cómo lo demuestras? ¿O eres de las personas que dicen, esto a mí, pues, ¿qué pasa? O sea, no le afecta a Dios, no le estoy haciendo daño al prójimo, solo participo para divertirme, o tengo ese negocio y pues lo tengo que promover porque pues tengo que ganar dinero, que lo compren quienes adoran eso, a mí me conviene. Así era acá. Y tenemos que reflexionar mucho en nuestro corazón, ¿qué es en verdad lo que yo estoy transmitiendo? ¿En verdad transmito un temor a Dios? Los pecados de falsa adoración están mencionados en Gálatas como herejías, como hechicerías, y habla, cuando se menciona una herejía, se refiere a quienes no respetan la Sagrada Escritura o se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe, la palabra de Dios, es una propia interpretación y tomar eso como un dogma y enseñarlo como eso. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nosotros vivimos y cómo estamos transmitiendo nuestro temor a Dios, porque si Dios lo dice, así es, no es cómo yo lo considero, cómo yo lo pienso o cómo yo lo adapte a mi época, a mi momento de vida o a mi necesidad. Nosotros debemos constantemente transmitir el conocimiento de Dios. El culto a la muerte y el culto a los muertos es una práctica común entre los que no conocen a Dios. Por ejemplo, la idolatría y la adoración a todo no es una tradición de antaño, es una práctica actual y es una práctica común. Esto implica invocación a los muertos, hablar con ellos, llamarlos,
anhelar estar ahí. Se requiere del conocimiento de Dios para conocer quién es la muerte y qué está detrás de ello. La palabra de Dios nos instruye. En Ezequiel 18:32 dice la palabra de Dios: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Habla de que la muerte es la paga del pecado, y en el contexto que esta frase está percibiendo un pueblo a que se arrepienta para que no muera, para que no le vaya mal, para que su vida trascienda de esta a la eternidad y sea una vida eterna y no tenga que morir. La muerte es un personaje mencionado en la Biblia como alguien que será juzgado y destruido en el lago de fuego. En Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que es algo que será destruido y que no vendrá más a memoria. Es la muerte segunda. Es un juicio de una destrucción total. La gente adora lo que no sabe, hace pactos con lo que no sabe, y sus almas quedan cautivas del poder del enemigo y su engaño. La muerte es un instrumento de juicio a causa del pecado, mas Jesús vino a destruirle y a dar vida. La palabra de Dios dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero hablando el propio Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros y nuestras generaciones debemos reconocer esta verdad para que no se sea sorprendido. Y en el temor a Dios nosotros accionemos y sea apartado todo aquello que no tenga nada que ver con la verdadera adoración. Todo lo que tenga que ver con una falsa adoración y ocultismo sea destruido. La pregunta es: ¿cómo uno que ha creído que es bendecido a tal grado puede buscar a dioses falsos, a participar en prácticas paganas por inocentes que parezcan? Para un cristiano, el disfraz y culto a los muertos, el horóscopo, la adivinación, filosofías esotéricas, filosofías que apartan de la verdadera fe de Dios, no va. Un cristiano, una cristiana que ama verdaderamente a Dios, proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En eso está ocupado y ahí está su verdadero propósito en esta vida. Esta persona proclama la venida de Cristo, habla de su obra, habla de su pasión, su muerte y de su resurrección, porque Jesucristo es un Dios vivo, no es un Dios muerto, y su regreso está inminente. Un cristiano proclama el Evangelio porque sabe que el destino de un incrédulo está bajo amenaza, y el amor de Dios impulsa a predicar el mensaje de salvación primero a su casa y a todo aquel que necesita conocer el amor de Cristo, de manera que todo el curso de nuestra vida, todos los días y todo el día, debemos estar enfocados en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con palabras, sino con nuestra vida misma. Por eso el profeta Elías confrontó. El amor a Dios se demuestra con fidelidad, el amor a Dios y el temor a Dios se demuestra con gratitud, se demuestra con respeto y obediencia a Él y a sus mandatos. Cuando nosotros obedecemos, estaremos repitiendo la palabra de Dios, y de esa manera demostraré mi temor a Dios repitiéndole la palabra de Dios a los nuestros y a todas aquellas personas que están cerca de mí. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repetición es un medio en que la palabra de Dios se fija en la mente y se fija en el corazón.
Los hijos de Dios debemos ser los maestros de nuestros hijos, de nuestros nietos, hablarles los principios de Dios y de sus valores que deben regir la vida de una nación que es extranjera y que es peregrina aquí en la tierra, que no pertenece a estos reinos, sino al reino de los cielos. Los mandamientos, estatutos y preceptos deben regir a esta nación santa, la nación que el mismo Jesucristo ha establecido. Concluyo con lo siguiente. El temor a Dios es un principio que se engendra por medio de aquel que cree y que es guiado por el Espíritu Santo, trayendo a la vida convicción, y esta desarrolla discernimiento. Todo para serle fiel al único Dios verdadero, modelando en nuestras casas, en nuestro matrimonio, hijos, familiares y a todos de la existencia del único Dios verdadero. Nuestra vida es un ejemplo. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Somos indiferentes a las celebraciones paganas? ¿Participamos, promovemos, quizá para ganar dinero en el negocio que nos dio? Tengamos respeto a Dios y seamos mujeres que temamos al Señor y trascendemos en esta enseñanza a los nuestros. Meditemos y limpiémonos de cualquier práctica que pudiera estar ofendiendo a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Recordemos como cristianas que Dios es uno, que es único. Él es el que debemos celebrar en todo tiempo, debemos honrar, debemos promover. Sí, debemos darlo a conocer. Que Dios bendiga a todas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos el corazón de toda familia que representa a cada una de las que estamos en esta enseñanza, y ruego a ti, Señor, que en verdad tu temor se manifieste en el corazón de toda familia, de toda madre, de todo padre de familia. Oramos por los jóvenes, por los niños, Señor, que ellos estamos en un mundo rodeado de tanta diversidad de creencias, pero los que somos cristianos, los que creemos en tu palabra, Señor, tengamos el suficiente valor, el temor, la reverencia, y obedezcamos este mandato que nos has dado de dar a conocer quién eres tú, cómo eres tú y la manera correcta en la que debemos adorar y conducirnos en este mundo en nuestro peregrinar. Señor, protege las familias, protege mucho a los niños, Señor, protege de todo aquello, Señor, que pueda venir con tu palabra, que sea un escudo, Señor, en sus mentes y en sus corazones, en nuestros jóvenes y en cada mujer, mi Señor, que se dedique a bendecir su casa, también a los varones, Señor. En tus manos, Señor, ponemos las familias y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas.